no le perteneces a ese problema, a ese conflicto, a esa circunstancia difícil. El Señor le prometió al pueblo de Israel y nos promete a nosotros de que somos su propiedad exclusiva, somos VIP para el Señor, le pertenecemos a Él. Y estas 3 semanas hemos leído ese versículo, pero quiero el día de hoy seguir avanzando en la lectura de Deuteronomio 7:7. Dice la palabra, luego de que el Señor dé esta promesa, dice, no, por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sabes qué? Creo que el Señor aquí nos da un golpe de realidad y nos dice, el hecho de que seas propiedad exclusiva, seas escogido, no es porque tú seas el mejor, o seas el más bonito, o el más guapetón, o seas el más obediente, o el más fiel. El Señor le dice, no es por eso que Dios no los escogió porque ustedes sean un pueblo numeroso, porque ustedes sean venezolanos y tengan las mejores arepas, o porque ustedes sean venezolanos y tengan los mejores productos alimenticios del mundo, del planeta Tierra. No porque tú seas un hombre de mucha oración o de mucha fe. No, el Señor no nos eligió, o no eligió al pueblo de Israel en función a las capacidades y características del pueblo, porque de hecho el Señor le dice, ustedes eran unos insignificantes, los más insignificantes de todos los pueblos de la tierra, de todos los pueblos que existían. Quiero recordarte que en aquellos tiempos habían naciones muy poderosas militarmente, desarrolladas tecnológicamente, para la época eran muy desarrolladas, y Dios les dice al pueblo de Israel, ustedes eran los más insignificantes. Eso suena como un insulto, suena como una ofensa, pero en lugar del Señor intentar ofender al pueblo, está haciéndole entender la importancia del llamado que hemos recibido, la veracidad del llamado, cuando Dios les dice, yo te elegí, y te está diciendo, tú eras quizás una persona pecadora, eras una persona con poca fe, con un desorden emocional, eras un mal padre quizás, eras la peor de las madres, eras el peor de los hijos, eras un borracho, eras un delincuente, estabas en vicios, eras mentiroso, eras lo peor de la sociedad. Y Dios dice, yo de allí, de lo más insignificante, te escogí. Por eso el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera, dice que el Señor eligió de lo vil y despreciado, eligió a su pueblo para avergonzar a los que son más sabios y más intelectuales y más inteligentes. Eso mismo le está diciendo el Señor a su pueblo. Y dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano ¿qué? Poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es decir, no es porque tú eras, sino que es que Dios te ha amado y ha dicho, te ha rescatado de la esclavitud del pecado, nos ha rescatado como iglesia. Versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona, dice Dios, le va a dar el pago a todo aquel que ha rechazado su llamado. Versículo 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Iglesia, somos pueblo escogido por Dios. Y el día de hoy quiero cerrar esta serie de mensajes en las cuales el Señor nos recuerda de que somos pueblo escogido, que Él no nos eligió por nuestros méritos. Eso se llama gracia en estos tiempos. No nos eligió, no fuimos nosotros los que le amamos a Él, los que decidimos ir a adorarle. Dice la palabra que Él nos eligió y nos llamó a su reino. Pero algo importante en esa lectura es que el Señor les recuerda que Él en persona, el mismo Dios que nos ha elegido, Él en persona va a castigar a todo aquel que le ha rechazado, a todo aquel que es desobediente. Por lo tanto, es necesario que el pueblo de Dios guarde los mandamientos, estatutos y decretos que yo, dice el Señor, que yo te mando que hoy cumpla. Esto para nosotros, y quiero
compartirlo muy brevemente. Esto para la iglesia de Cristo se conoce como predestinación. Predestinación es que Dios nos llamó antes de que a ti se te ocurriese ir a una iglesia. El Señor ya te tenía destinado para que el día de hoy le adoraras, le alabaras, estuvieras en este lugar. El Señor ya había destinado que el pueblo de Israel iba a ser su pueblo santo, iba a ser su pueblo amado. No fue porque el pueblo de Israel se acercó a Él, sino que Dios lo eligió de entre todas las naciones de la tierra. Romanos 8, 28, Pablo lo expresa de esta manera. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Pueden decir amén a eso. Los que han sido llamados conforme, de acuerdo con su propósito. Si tú has sido llamado conforme al propósito de Dios, Dios va a disponer, va a redireccionar todas las cosas, circunstancias que nos puedan estar pasando, las va a direccionar para el bien. ¿Cómo así? El Señor se las ingenia para sorprendernos. ¿Cómo así que una enfermedad el Señor la va a disponer para mi bien? ¿Cómo así que un problema financiero? ¿Cómo así que un hambre? ¿Cómo así que problemas en el hogar? Si tú amas a Dios, Dios va a direccionar, va a disponer aquella situación. ¿Cómo así que un problema político, nacional? ¿Cómo así que la guerra? ¿Cómo así que el hambre, la enfermedad? El Señor la va a disponer para el bien de todos aquellos que le aman. Eso lo dice el Señor. Sabemos, Pablo dice, tú y yo sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, pero esto es solo a los que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué? Versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también los glorificó. Esto es predestinación. Dice la palabra que Dios nos predestinó. Antes le dijo a Jeremías, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te constituí como profeta a las naciones. Antes de que tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, el Señor dijo, vas a estar adorándome allá en la iglesia, vas a estar predicando el evangelio, vas a estar sirviendo. Eso se llama predestinación. Pero hay algo de esta doctrina que tenemos que comprender, y es que pareciera de entrada de que si Dios predestinó a algunas personas y te predestinó a ti para que fueras pueblo santo, pareciera que entonces el Señor predestinó a otros para perdición. Y esto suena como un poco injusto. Pareciera que Dios en su soberanía te eligió a ti para salvación y a otros lo eligió para que se fueran al infierno, literalmente. Pero el Señor Jesucristo aclara esto diciendo que el que no cree ya ha sido condenado. Ahí el Señor Jesucristo, en función a esto, está representando la doctrina de la predestinación para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Dice la palabra, el que no cree ya fue condenado, porque ya Dios, que conoce todas las cosas, ha establecido el destino para todo aquel que cree. No fue que Dios eligió mandar a unos al infierno, es que ya Dios estableció la norma para que el que no crea ya es condenado, pero el que cree tiene vida eterna, dice la palabra del Señor. Romanos 8:28, quiero que lo leamos nuevamente. 8:29, dice la palabra, porque a los que Dios conoció de antemano. Esto nos enseña que Dios conoce el presente, pasado y futuro de todo ser humano. Él conoce el futuro de cada niño que está por nacer, de los que nacerán. Dice que Él nos conoció de antemano. Él nos conoció antes de que nosotros le conociéramos a Él. Entonces, esta doctrina de la predestinación nos enseña que Dios sabe y conoce quiénes van a creer en Él y quiénes no van a creer en Él. Y a los que no creen, dice Jesús, ya han sido condenados. Pero al que cree, no es condenado. Eso lo establece la palabra, porque el Señor nos conoció de antemano, y al conocer tu corazón, al conocer tu futuro, al saber en qué punto de tu historia de vida ibas a aceptar a Cristo en tu corazón, allí te predestinó para que fueras transformado según la imagen de su Hijo. Esto nos enseña de que de igual manera el ser humano tiene que creer en Cristo Jesús. No es como que me voy a quedar esperando, bueno, si Dios me eligió, que me elija. No. Es que si crees, no eres condenado. Si no crees, ya has sido condenado. El Señor conoce nuestro presente y sabe toda tu historia.
Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. La semana pasada hablábamos del tema de la santidad. Viste que Dios te escogió para que vivieras en santidad, no para que fueras un cristiano de cartón, uno que va a la iglesia, no, es para que camines en santidad. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 7:6. Para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. ¿Cómo puede ser posible? Porque Dios eligió a su pueblo, lo constituyó pueblo santo. Así que el llamado en este tiempo a la iglesia es comprender que el llamado que tenemos trasciende más de nuestras... está muy por encima de las decisiones que nosotros tomemos. Está muy por encima del hecho de que yo diga, ay, bueno, me voy a esforzar y voy a ir a la iglesia, voy a ir al ayuno. Yo soy dama y bueno, voy a hacer un esfuerzo por ir al ayuno. El llamado de Dios para tu vida es antes de la fundación del mundo. Ya Él te ha constituido para que vivas en santidad, en obediencia, para que seas su pueblo santo. Y primera de Pedro 1, el apóstol Pedro cuando inicia su carta lo expresa de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, ¿a los qué? Diga elegidos. Dios me eligió porque Deuteronomio 7:6, que para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te adquirió como su propiedad exclusiva. Él nos ha elegido, Él te ha elegido a extranjeros dispersos por diferentes ciudades. Menciona Pedro, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cómo los eligió el Señor? Según el conocimiento previo de Dios Padre, mediante la obra de santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado por su sangre. Ahí tenemos doctrina de la Trinidad. Dios Padre, en su previo conocimiento, te eligió a ti para que fueses su hijo, te santificó por medio del Espíritu Santo. ¿Y para qué te santificó? Para que obedezcas a Cristo Jesús, para obedecer a Jesucristo y ser rociados, seamos rociados con la sangre de Cristo Jesús. Querido hermano, cuando en esta serie hemos hecho énfasis en que somos pueblo, es porque el Señor nos ha destinado, somos llamados por Dios antes de la fundación del mundo para que seamos la iglesia de Dios con nosotros en el Guayabo. Eso es algo sobrenatural, es algo espiritual que es necesario que sea discernido bajo el Espíritu. No soy uno más. No soy en la semana pasada hablábamos de que la santidad en la vida del creyente debe ser la característica que le identifique del resto de seres humanos. Sí, eso es lo que debe reinar en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pedro está diciendo que Dios nos eligió y nos santificó por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, que ya Dios te había destinado para este momento, para esta hora. Dice una alabanza: para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En tus propósitos eternos yo me vi. El Señor en sus propósitos eternos ya te tenía destinado y nos tenía destinados para que fuéramos su pueblo santo, pueblo santo. Entonces entra un poco la pregunta de ¿para qué predicar el Evangelio si ya Dios eligió a los que iban a ser su pueblo? ¿Para qué la iglesia de Cristo tiene que salir a predicar si ya Dios sabe quién se va a convertir y quién no se va a convertir y quién va a obedecer al mensaje y quién no va a obedecer? Entra esta disyuntiva en el cristiano moderno. Y hay algunos que los considero un poco torpes en el espíritu, se atreven a no predicar el evangelio o a enseñar que no es necesario andar evangelizando y hablando de Cristo, porque ya Dios sabe quién se va a convertir y para qué vamos a estar nosotros si ya Dios lo ha destinado y lo ha establecido, que ciertas personas, algunos enseñan desde nuestros altares, líderes, pastores, están enseñando de que no es tan necesario el evangelismo. Si ya Dios tiene un destino elegido, ya Él tiene a su pueblo elegido, entonces ¿para qué vamos a estar nosotros buscando peligro, aguantando sol? ¿Para qué el apóstol Pablo atravesaba los mares por allá, naufragaba tratando de predicar el evangelio? Sí, ya al final del día, Dios, que todo lo conoce, todo lo sabe, ya nos ha elegido ya ha elegido a los que han de ser su pueblo.
Y el día de hoy vamos a aclarar esa inquietud. Hechos, capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer una historia del apóstol Pablo. Dice la palabra: después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Esto nos dice que Pablo estaba en Atenas, ocurrieron algunos sucesos y luego se fue a Corinto. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, llegaron a Corinto, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando la palabra del Señor. El mismo Pablo que posteriormente en sus cartas decía: Dios los eligió, Dios los predestinó. Y Pablo en la ciudad de Corinto, dice la palabra que se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo. Él no sé, cuando dice exclusivamente, yo no me imagino a Pablo haciendo dinámica, llevando a los judíos a compartir. Por allí los jóvenes que dicen: pastor, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer un juego. No los llevaba de paseo. Exclusivamente el ministerio de Pablo en Corinto fue predicar a Cristo Jesús. Ese fue su enfoque. Ese fue no era el enfoque de vamos a reunir a las damas y hacemos un compartir, pastor, para interactuar. No, es predicar a Cristo. Era el llamado que Pablo entendió en ese momento de su vida, en la iglesia de Corinto, exclusivamente a predicar, a testificar a los judíos. Versículo 6, ¿qué pasa cuando tú y yo testificamos de Cristo? Hay oposición. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante voy a ir a predicar el evangelio a los que no son judíos, porque culturalmente el pueblo judío fue muy rebelde y espiritualmente fue muy rebelde al mensaje de Cristo. Y Pablo, me imagino Pablo enfocado en predicar a los judíos, hablarles de que Cristo era el Hijo de Dios, de que solamente en Él hay salvación, de que por medio de Él hay vida eterna. Y los judíos, dice la palabra, que lo insultaban, lo menospreciaban el mensaje. Y en una narrativa dice la palabra que Pablo se sacudió la ropa y dijo: bueno, ustedes ven si se van para el infierno o no. Uno dice eso en estos tiempos y la gente se ofende, se ofensión, pero eso es lo que les dijo Pablo. Pablo llegó y les dijo: caiga la sangre de ustedes váyanse al infierno si ustedes quieren irse al infierno. Un mensaje muy contundente. Yo no sé si el traductor trató de representarlo, pero claramente denota en la actitud de Pablo un enojo en ver la rebeldía del pueblo. Le estoy predicando, le estaba hablando aquí, la gente lo insultaba, no querían nada, y el Señor le dice: bueno, Pablo les dice: ustedes ven qué hacen, ya yo he cumplido, de ahora en adelante voy a dejar de perder el tiempo con gente que no quiere atender al llamado de Dios, y me voy a ir a predicar a los no judíos. Voy a predicarle a otras personas que quizás esas personas se atiendan al llamado. Jesús, en función a esta idea, y pudiera verse esa actitud del apóstol Pablo como una actitud de enojo, de ira, pero el Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos de dos en dos a predicar el evangelio, les dijo lo siguiente: donde no los reciban, sacúdanse el polvo de sus pies y váyanse. Y realmente es una actitud que, aunque muchos lo ven como una mala acción, es que Dios no nos ha llamado a estar insistiendo en personas que verdaderamente quieren rechazar a Cristo. ¿Cuántas veces como hijo de Dios, Dios no ha hablado a tu vida y se te ha predicado y se te han dado consejos y se te ha insistido? Y hay un momento en el que Pablo dijo: si querés morirte, morite, la sangre de ustedes va a recaer sobre ustedes mismos. Así que esto nos enseña que hay una responsabilidad en las decisiones que yo tomo al momento de acercarme a Cristo. El mensaje había llegado a esta ciudad y las personas lo habían rechazado. Entonces, Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron
a Pablo. Es decir, que hubo un grupo que no le prestó atención, pero nos damos cuenta que si hubo un grupo de personas, una familia, unas personas, dice, muchos fueron bautizados en aquella ciudad. Y el versículo 9 aclara algo de la doctrina de la predestinación, y es el mensaje central del día de hoy para el pueblo de Cristo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, escucha lo que le dijo: no tengas miedo, Pablo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. No tengas miedo, iglesia, Dios con nosotros. Sigue hablando, no te calles. El Señor está diciendo, yo estoy contigo. Cada vez que tú y yo salimos a predicar el Evangelio, cada vez que tú y yo testificamos en nuestro trabajo, cada vez que tú y yo hablamos en nuestro lugar de estudio, los que estudian, en nuestra comunidad, el Señor está diciendo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Versículo 10, sigue el Señor hablando, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Ahí está la doctrina de la predestinación. El Señor tenía pueblo de Dios elegido, predestinado antes de la fundación del mundo en Corinto. Y Pablo salió a predicar y la gente no le escuchaba, pero Dios le dice a Pablo, predica la palabra, no te canses, no desmayes, porque iglesia, Dios con nosotros, hay pueblo de Dios en las tascas, hay pueblo de Dios en las calles, hay jóvenes de Dios, elegidos por Dios, que Dios tiene bajo sus propósitos y designios. ¿Y quiénes son los llamados para predicarles a ese pueblo? Somos tú y yo, iglesia. Era Pablo el que por un momento parece que quería renunciar al predicar el Evangelio en aquella ciudad. Yo como que me voy a otra ciudad donde sí me presten atención. Y a veces parece que nosotros también, cuando hablamos de Cristo y no vemos los frutos, tendemos a desanimarnos o torpemente. A veces decimos, bueno, que si Dios lo eligió, que vea a Dios cómo lo rescata. Y Dios el día de hoy le dice a la iglesia de Cristo, tú y yo somos los que Dios ha constituido para alcanzar a los que Dios ya ha elegido en nuestra comunidad, en nuestra nación. Ahí está la doctrina de la predestinación. Dios le dice a Pablo en sueños, tengo mucha gente en esta ciudad. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente tendrá Dios en tu barrio? En tu cuadra, ¿cuántas personas no tendrá Dios elegidas en tu sector, en tu ciudad, en tu pueblo? Y el llamado de Dios a la iglesia de Cristo, como pueblo que hemos sido constituidos por Dios, el llamado de Dios a nuestras vidas es predicar, sigue hablando y no te calles, porque tengo la certeza en mi corazón de que el pueblo de Dios en este pueblo, en esta ciudad, es más numeroso que el grupo de personas que hay el día de hoy aquí presentes. Hay pueblo de Dios que está esperando la obediencia de gente como Pablo que vaya a predicar el Evangelio. Por eso, porque Dios ha elegido a personas para salvación, es que cobra sentido la idea de predicar el Evangelio. Versículo 11 de Hechos 18. Dice la palabra, ¿qué hizo Pablo? Se quedó 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. El mismo Pablo que había dicho, yo me voy de esta broma porque aquí la gente no quiere prestar atención al mensaje del Evangelio. Ustedes ven qué hacen, ustedes ven si se van para el infierno, si se salvan, ustedes ven si se hunden en el vicio, en el alcohol. Ese mismo Pablo entendió que Dios le había llamado a predicar el Evangelio y duró 1 año y medio en aquella ciudad y constituyó una comunidad de fe, una iglesia cristiana a la cual posteriormente le envió cartas a la distancia. Pero nos damos cuenta que el llamado de Dios a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, somos pueblo de Dios elegido, es predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Es absurdo pensar que como Dios nos predestinó, como Dios ya eligió, ha elegido a los que van a caminar en fe, en santidad, entonces ¿para qué vamos a predicar? Un escritor dijo lo siguiente: cuando la entendemos correctamente, la doctrina de la elección incondicional es como gasolina para el fuego de nuestra pasión
evangelística. Cuando entendemos verdaderamente la doctrina bíblica de la predestinación, de que Dios ya ha elegido, en su previo conocimiento, ya Él ha elegido personas para salvación, eso debería ser el combustible que a ti y a mí nos mueva a predicar el evangelio. Yo salgo a predicar porque sé que Dios tiene pueblo elegido en las calles, en los barrios, en cada comunidad. Si no fuera así, ¿para qué salir a predicar? Pero muchos de nosotros, como iglesia de Cristo, como pueblo escogido, como propiedad exclusiva de Deuteronomio 7:6, no hemos entendido que para esta hora tú estás en este lugar, para este tiempo has nacido en este lugar, para predicar de Cristo, para que las almas lleguen al arrepentimiento. Primera de Pedro 2:9, y hoy lo cantamos: ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué Dios nos eligió? Dice Pedro. ¿Para qué nos constituyó propiedad exclusiva? Deuteronomio 7:6. ¿Para qué nos constituyó como nación santa? ¿Para qué? Para venir a una iglesia, para tener amigos con quien conversar, porque a veces venimos a las iglesias y lo hacemos por amistad, y el Señor dice no. Pedro dice no, ustedes Dios los ha elegido para que proclamen, para que prediquen las virtudes, para que prediquen salvación, para que hablen de Cristo. El verdadero cristiano y el verdadero pueblo de Dios habla de Cristo, porque para eso Dios lo constituyó pueblo santo. Dice la alabanza, y llevaremos dice la alabanza de hace rato, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. ¿Y qué nos impulsa? Su amor. Nos impulsa el hecho de que Dios me eligió para esto. Dios me llamó para eso, y eso me mueve, el amor de Cristo me mueve, me empuja a hablar de Dios en mi trabajo, en mi lugar en el que me encuentre. Y dice la alabanza, no nos podemos callar. Y hay pueblo de Dios que se está callando. Hay pueblo de Dios que no está hablando de Cristo. Cuando el verdadero propósito inicial, el hecho, cuando Dios constituye a la nación de Israel como pueblo santo, era para que por medio de esa nación, las demás naciones supieran que había un Dios verdadero. No sé si recuerdas parte de la historia, cada vez que Dios hacía una obra sobrenatural en el pueblo, esa noticia se conocía en las diferentes naciones. Y cuando Dios abría el mar, las demás naciones escuchaban, hay un Dios todopoderoso allá en Israel que está haciendo cosas asombrosas. Es decir que Dios manifiesta su gloria, su poder en estos tiempos. La salvación llega a los corazones de las personas por medio de su pueblo santo, pueblo escogido. Y ese pueblo santo y pueblo escogido somos tú y yo. Entonces, somos el pueblo de Dios, iglesia, lo creemos, pero creo que hay que entender el sentido de ese llamado. Porque hay algunos que le dan un enfoque con una verdad a media, y es el enfoque de que yo soy pueblo de Dios, Dios me protege, yo no vivo en miseria, yo no tengo no sé qué, que el Dios envía ángeles que me rodean, y vivimos una idea de pueblo santo, de pueblo escogido, verdaderamente ficticia, porque Dios te eligió a ti, es para que puedas predicarle a otros de Cristo, para que el amor de Dios sea manifestado a otros por medio de ti. Dice 1 Pedro 2, proclamen, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó. ¿Quién nos llamó? Dios nos eligió de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito y el llamado de Dios a su pueblo el día de hoy. Y quiero que te pongas de pie. Porque
como iglesia has de saber que con cierta frecuencia predicamos de Cristo. Sí, salimos como comunidad a hacerlo, como iglesia, y verdaderamente tenemos ya con este enfoque más de un año y hemos visto cosas hermosas, los que hemos tenido ese privilegio. Hemos visto la gloria de Dios, el respaldo de Dios, y seguiremos haciéndolo, pero tristemente esto dentro de nuestras iglesias se ha visto como una planificación, como un calendario quizás. Comenzamos a verlo como algo que es tanto así que a veces he escuchado personas en nuestra congregación decir lo que el pastor planifique. Así he escuchado personas decir, lo que el pastor planifique. Esto es planificación celestial, hablar de Cristo. Esto no es hombre el que planifica esto. Esto no es un pastor. Este es el llamado de Dios, la planificación celestial, la planificación divina de Dios para el pueblo, para su pueblo, para la iglesia de Dios con nosotros en este ámbito. Predicar de Cristo, anunciar de Cristo, entender que Dios me llamó. ¿Para qué me llamó? Para yo, como Pablo, Dios le dice a Pablo, tengo pueblo en Corinto, sal a predicar, no te calles, no temas, no desmayes. Iglesia, hay mucha gente que quizás Dios tiene elegida en tu entorno y está Dios llamándote el día de hoy. El mismo llamado que le dio a Pablo en visión, te lo da el día de hoy a través de su palabra. Anda y predica que Dios tiene gente elegida en tu entorno. Te vas a sorprender cuando comiences a hablar de Cristo, cómo las personas que han sido elegidas, llamadas por Dios, van a atender a ese llamado, porque tú y yo hemos sido obedientes. Primera de Corintios 9:16, el apóstol Pablo, y es curioso, acabamos de narrar parte de la historia de Pablo en Corinto, cómo predicó el evangelio, cómo no quiso, por un momento parece que él no quería ya predicar en ese lugar porque la gente era desobediente y rebelde, pero Dios le dice, sigue predicando en esa ciudad. Y más adelante, un tiempo después, no vamos a decir la cantidad de tiempo, pero un tiempo después, el apóstol Pablo le habla a esa gente que había creído en aquellos tiempos, la iglesia que se había levantado por Pablo haber testificado en aquella ciudad. Primera de Corintios 9:16 les dice, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí, dice el apóstol Pablo, si no predico las buenas noticias. Y yo quiero decirle a la iglesia hoy se lo voy a decir, ay de ti si no estás hablando de Dios. Ay de ti si no estás hablando de Cristo. Ay de ti si te da pereza, si te da pena, si te da fastidio, porque ¿qué? Ay de ti si atiendes al impulso que por un momento tuvo Pablo. ¿Para qué voy a predicar si la gente es desobediente y rebelde? Ay de ti, iglesia. Ay de nosotros si no predicamos de Cristo Jesús, que da vida y salvación. Así que me causa alegría, pero también me causa un poco de asombro ver cómo cada vez que como iglesia salimos, nos tomamos fotos y de alguna manera veo el orgullo en nuestro corazón y la alegría, no sé si es gozo, no es que hay de ti si no estás saliendo a predicar el evangelio, por la razón que sea. Así que quiero motivarte el día de hoy y con esto cerramos esta serie. El pueblo de Dios hemos compartido que ha sido llamado para derribar, para destruir toda altivez, toda muralla, todo gigante que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Lo hemos compartido, ¿sí o no? El pueblo de Dios está llamado para destruir gigantes, Goliat, para destruir argumentos, toda altivez. El pueblo de Dios ha sido llamado como Nehemías a reconstruir, porque hay muchas cosas que están destruidas y Dios nos ha llamado, nos ha hablado a reconstruir. Reconstruye tu comunión con Dios, reconstruye tu relación de pareja, tu relación familiar, reconstruye tu comunión con tus hermanos. Ese es el llamado de Dios. En la semana pasada hablamos que el pueblo de Dios es pueblo santo y tiene que caminar en santidad. Dijo Dios, sean santos así como yo soy santo.
Aquí no hay que ser teólogo ni estudiar mucha doctrina para obedecer lo que el Señor ha establecido. Él lo expresa de una manera muy sencilla. Yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Así de sencillo. Ese es el llamado de Dios. Estos cristianos que quieren caminar a su ley, bajo sus propios principios, cuando ya Dios ha establecido sus normas de fe, sus normas, sus principios, el llamado de Dios a ser santos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y el día de hoy Dios nos está diciendo, habla de Cristo. Habla de Cristo. Ay de ti, pueblo santo, pueblo elegido, pueblo adquirido por Dios. Ay de ti si no estás hablando de Cristo. Así que el día de hoy quiero que nos tomemos de nuestras manos